Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, Día, profe. vamos a ir comenzando con el teórico de hoy, ¿sí? Eh, Mientras se va terminando de unir los que faltan, recordarles que nosotros a partir de este teórico estamos iniciando con lo que corresponde a metabolismo de lípidos, y la parte metabólica en verdad la vamos a comenzar la semana que viene, y hoy vamos a hablar de un tema que es importante dentro del metabolismo de lípidos y que son las lipoproteínas. Así que un segundito que voy a abrir el Power, se me pasó, no lo llegué a abrir todavía. Bueno, con respecto a lipoproteínas, vamos a mencionar que las lipoproteínas son moléculas encargadas del transporte de lípidos en sangre. Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia, por qué para transportar lípidos necesitamos lipoproteínas, y en el caso de los hidratos de carbono no habíamos mencionado ningún elemento particular en el transporte. Y esto tiene que ver, chicos, con lo que por ahí es bastante obvio, pero está bueno repetirlo para que lo pensemos. Las solubilidades en medios acuosos. La sangre es un medio acuoso. En el caso de los hidratos de carbono son hidrosolubles, por lo tanto no tienen inconveniente en su transporte en el medio acuoso. Pero en el caso de los lípidos nos podemos encontrar con lípidos que son totalmente hidrofóbicos, otros pueden ser anfipáticos, ¿sí? Bueno, debido a eso es que para poder transportar los lípidos, de alguna manera necesitamos estas estructuras que se van a llamar lipoproteínas. Voy a compartir con ustedes el Power y vamos a empezar a definir un poquito en qué consiste una lipoproteína. Como pueden ver acá, las lipoproteínas son complejos moleculares, y como su nombre lo indica, son complejos moleculares que tienen una parte que es lipídica y otra parte que es proteica, ¿sí? La parte lipídica es uno de los componentes más importantes porque es lo que nos interesa. Está distribuida en dos regiones. Tiene una parte central, que es un core o corazón, ¿sí? Y una parte periférica, que es la que de alguna manera va a permitir que todo este complejo pueda ser vehiculizado o transportado en un medio acuoso. Este core o corazón, la parte central, les voy a poner un puntero para que me puedan seguir. Este core o corazón, que es la parte central, contiene fundamentalmente triglicéridos y colesterol esterificado, que son los lípidos que tienen la característica de ser totalmente hidrofóbicos. Y en la parte periférica, chicos, vamos a encontrar a los lípidos que son anfipáticos y al segundo componente de las lipoproteínas, que son las apoproteínas, que es la parte proteica de estas lipoproteínas. Estos lípidos anfipáticos que están acá en la parte periférica envolviendo completamente al corazón hidrofóbico, esto tiene la particularidad de dejar, a ver, recordemos que era un lípido anfipático. Un lípido anfipático era aquel que tenía una parte polar y una parte no polar. Eso era un lípido anfipático, ¿sí?
Entonces, la parte no polar o hidrofóbica la deja hacia adentro, tomando contacto directo con el corazón, que es totalmente hidrofóbico. Y la parte polar o hidrofílica queda hacia afuera, ¿sí? Acá pueden ver las cabezas, perdón, hidrofílicas, quedan hacia afuera, tomando contacto con el agua. Eso facilita que esta partícula pueda moverse en un medio acuoso. Además, en esta parte periférica vamos a encontrar incrustadas estas apoproteínas, que son proteínas específicas de las lipoproteínas, que también colaboran con la movilidad que va a tener esta partícula en un medio acuoso. Entre los lípidos anfipáticos encontramos estos que tienen la cabeza polar y las colas no polares, que son los fosfolípidos, y estos otros que tienen una parte polar, que es su grupo alcohol, y es el colesterol libre, y toda la parte no polar que queda hacia adentro, tomando contacto con ese corazón. Entonces, ¿qué es una lipoproteína? Es un complejo molecular que tiene una parte proteica y una parte lipídica. La parte proteica está conformada por apoproteínas, la parte lipídica puede ser triglicéridos, colesterol esterificado, colesterol libre, fosfolípidos, de manera que se distribuyen en un corazón totalmente hidrofóbico. Acá les dije, tenemos triglicérido y colesterol esterificado, y una periferia que es anfipática o hidrosoluble. En el caso de las apoproteínas, estas van a ser hidrosolubles, pero los lípidos anfipáticos van a ser fosfolípidos y colesterol libre. ¿Está? Les cuento que no tenemos un solo tipo de apoproteínas. Hay 5 tipos diferentes de apoproteínas. Está el kilomicrón, la VLDL, la IDL, la LDL y la HDL. Las últimas 4, sus nombres son siglas que derivan en verdad del nombre en inglés, ¿sí? Y el nombre en inglés tiene que ver con la densidad que tienen estas lipoproteínas en un medio acuoso. En verdad, si nos fijamos en los valores de densidad, que ya les adelanto, chicos, no pido que los estudien, ¿sí? Simplemente ir de alguna manera identificando las menos densas y las más densas. Pero bueno, en cuanto a densidad, la que tiene menos densidad es el kilomicrón. Sin embargo, el nombre VLDL viene de Very Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de muy baja densidad, que tiene una densidad un poquito superior a la del kilomicrón, y es la siguiente lipoproteína que aparece en la lista. Después tenemos la IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia, la LDL, que es la lipoproteína que se denomina de densidad baja, low density, la L viene de low, y después tenemos la lipoproteína de alta densidad, la de mayor densidad que todas, que es la HDL, y la H viene de high, en inglés, alta densidad. ¿Está? Bueno, les hago la referencia con la densidad simplemente para que ustedes entiendan por qué surgen estos nombres que les estoy presentando, ¿sí? Bueno, después, ¿qué otra cosa tenemos? A ver, y una cosa interesante que me gustaría que vean, que también es para que lo tengan presente, normalmente la densidad es inversamente proporcional al tamaño. ¿Y con esto qué quiero decir? Que cuanto mayor, más grande es la lipoproteína, menor va a ser la densidad. Aunque en general la densidad depende del contenido. Las menos densas son ricas en triglicéridos, las más densas son ricas
en colesterol. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra diferencia y que por ahí acá es importante que lo empecemos a observar? Vamos a encontrar en el caso de las lipoproteínas, bueno, el contenido lipídico. Fundamentalmente la primera diferencia que quiero que observen o que lo tengan presente es que en cuanto a contenido lipídico, el kilomicrón es una lipoproteína. El kilomicrón es una lipoproteína que transporta lípidos exógenos, a diferencia del resto de las lipoproteínas. ¿Qué significa que el kilomicrón transporte lípidos exógenos? Significa que transportan los lípidos que recién ingresaron a nuestro cuerpo a través de la dieta. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental que la tienen que tener presente. Bueno, con respecto a la composición, el kilomicrón es muy rico en triacilglicéridos. Fíjense que el 88% de su composición, son triacilglicéridos. Tiene solamente un 2% de apoproteína, es la lipoproteína que menos apoproteínas presenta, ¿sí? Tiene un 4% de colesterol y el porcentaje restante va a estar conformado por fosfolípidos. Nosotros, en general, cuando describimos a las lipoproteínas, chicos, nos interesa fundamentalmente su contenido en colesterol y triglicéridos, ¿sí? Porque entonces lo que vamos a hacer es diferenciar si tiene más triglicéridos o tiene más colesterol. Por ahí no le damos tanta importancia al contenido de fosfolípidos, ¿sí? Porque a nosotros después nos va a interesar si está presente esta lipoproteína en gran cantidad y vamos a decir que hay una hipertrigliceridemia, o está presente otra lipoproteína que tiene colesterol y entonces va a haber hipercolesterolemia. Así que en general nos vamos a focalizar en triglicéridos, colesterol y el componente apoproteico, que es el componente que después nos va a ayudar a entender un poco también la movilidad electroforética, ¿sí? Así que repito, tiene un 88% de triglicéridos, un 4% de colesterol, recordando que son lípidos exógenos, fundamentalmente, lípidos exógenos. Tiene un 2% de apoproteínas, un 2% de apoproteínas, y las apoproteínas que tiene, ya para ir agendando, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos su metabolismo, las apoproteínas que tienen son la B48, la ApoC2 y la ApoE. Si bien en la bibliografía ustedes pueden encontrar que puede aparecer la ApoA1 y la ApoA2, puede aparecer, pero no son de importancia funcional para el kilomicrón. Pueden aparecer, pero no tienen importancias funcionales. ¿Está? Bien. Vamos con la VLDL. Ya la VLDL va a transportar lípidos endógenos, lípidos metabolizados dentro de nuestro cuerpo. Es también una lipoproteína muy rica en triglicéridos, tiene un 56% de triglicéridos y un 16% de colesterol, y tiene un poquito más de proteínas que el kilomicrón, tiene un 10% de apoproteínas. Las apoproteínas que presentan son la ApoB100, las ApoC, las ApoE. En el caso de la IDL, esta me gustaría que la observen de manera particular. Fíjense, la IDL tiene cantidades semejantes
de colesterol, triglicéridos, 28% de triglicéridos, 28% de colesterol. Es como que tiene cantidades equimoleculares de ambos lípidos, tiene un 20% de apoproteínas. Las apoproteínas que presentan son del tipo ApoB100 y ApoE. La LDL empieza a aumentar el contenido de colesterol, tiene un 45% de colesterol y un 8% de triglicéridos, aunque la verdad podríamos decir también que muchas veces la LDL carece de triglicéridos. Tiene un pequeño porcentaje o directamente carece de triglicéridos en su conformación. Tiene un 25% de apoproteínas, y las apoproteínas que tiene, es únicamente el subtipo de ApoB100. No tiene otro subtipo de apoproteínas, tiene solamente la ApoB100, ¿sí? Y finalmente, en el caso de la HDL, tiene un 20% de colesterol, un 2% de triglicéridos, también es una lipoproteína que podríamos decir que carece de triglicéridos, y tiene un 50% de apoproteína. La mitad de la HDL son apoproteínas, ¿sí? Tiene la ApoA, la ApoC, la ApoD y la ApoE. Esta tiene más variedad de apoproteínas. Bueno, dicho todo esto, les quiero contar que otra de las características que podemos observar y que nos van a diferenciar las lipoproteínas entre sí, tiene que ver con la movilidad electroforética que presentan las lipoproteínas, ¿sí? La movilidad electroforética la vamos a observar cuando realizamos un lipidograma electroforético. ¿Qué significa hacer un lipidograma electroforético? Significa someter a las lipoproteínas a un campo eléctrico y separarlas según sus particularidades en un campo eléctrico. Obviamente la separación va a tener en cuenta dos propiedades. La separación va a tener en cuenta la carga eléctrica que puedan adoptar las lipoproteínas, y acá la carga eléctrica va a depender de las apoproteínas presentes, y también el tamaño va a depender de su movilidad en un campo eléctrico. Las lipoproteínas de gran tamaño normalmente les cuesta mucho movilizarse en un campo eléctrico. Las proteínas más chiquititas se pueden desplazar con mayor facilidad. Por lo tanto, fíjense, ¿de qué va a depender cuánto se desplacen en este lipidograma electroforético? Va a depender de su carga. Cuanto más carga eléctrica tengan y más pequeñas sean, más van a alejarse dentro de ese campo eléctrico, ¿sí? Más chiquititas, más carga eléctricas, más se desplazan. ¿Cómo se hace un lipidograma electroforético? Bueno, el plasma del paciente es sometido a una electroforesis. Esto implica someter a un campo eléctrico utilizando un soporte sólido de acetato de celulosa o gel de agarosa. Hacemos el desplazamiento en una especie de papel, ¿sí? Que va a tener poros, que va a tener que la lipoproteína desplazarse entre los poros de ese soporte sólido, y esto va a estar a un pH 8,6. ¿Por qué es importante el pH? Porque el pH, chicos, es el que le da la carga eléctrica a la apoproteína. Se sabe que todas las apoproteínas, se cargan eléctricamente
con una carga negativa a pH 8,6. ¿Sí? Entonces, las pongo del lado negativo del campo eléctrico y las hago migrar, gracias a su carga eléctrica negativa, hacia el polo positivo. ¿Sí? Se colocan del lado negativo del campo eléctrico. Acá ustedes tienen el origen del lipidograma, acá ponemos la muestra del paciente, se llama punto de origen o punto de siembra, y desde acá van a desplazarse hacia el polo positivo del campo eléctrico según su carga y su tamaño. Una vez que hacemos la separación, se hace una tinción de los lípidos usando un colorante especial, y ahí vamos a observar bandas que nos van a indicar cada una de ellas la presencia de una lipoproteína. De esta manera yo separo y puedo hacer un análisis cuali y cuantitativo de las lipoproteínas de la persona. Quali, porque puedo observar qué lipoproteínas está presente en su aeroplasma. Cuantitativo, porque esto se puede cuantificar. ¿Sí? Entonces, puedo hacer un análisis quali cuantitativo. Bueno, ¿qué bandas van a aparecer? Las bandas que van a aparecer desde el origen o punto de siembra hacia la derecha, o sea, desde acá hacia la derecha, son la primera de ellas, que voy a denominar banda beta. Ahí voy a encontrar a las LDLs, hasta allí van a migrar las LDLs. Después sigue la prebeta, hasta acá van a migrar las VLDLs, y la que migra más y se desplaza más es la banda alfa, y hasta acá van a migrar las HDLs. Ustedes me van a decir, acá hay 3 y estudiamos 5. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hacemos un lipidograma electroforético en una persona que está con 8 horas de ayuno. Y una persona con 8 horas de ayunos fisiológicamente solo debe presentar estas 3 lipoproteínas, ya que el kilomicrón, cuando ahora veamos su metabolismo, vamos a ver que es una lipoproteína que se forma y se metaboliza fundamentalmente en la posingesta, y cuando la persona está con 8 horas de ayuno, el kilomicrón ya desaparece, y la IDL tiene una vida media muy, muy cortita, de 1 o 2 horas, y también cuando una persona está con 8 horas de ayuno, no debería existir más. ¿Está? Entonces, en una persona con 8 horas de ayuno, las 3 bandas que tengo que encontrar son estas. En el punto de origen o punto de siembra, que es otra banda, no debería aparecer nada. Debería aparecer precipitación en la banda beta, prebeta y alfa. Ahora, ¿puede aparecer en el punto de siembra una cuarta banda? Sí, puede aparecer en el punto de siembra o punto de origen, y esto aparece cuando el paciente al que le realizo el lipidograma electroforético, además de las 3 lipoproteínas que les nombré, tiene kilomicrón. El kilomicrón tiene la particularidad de no movilizarse en el campo eléctrico, de normalmente quedarse en el punto de siembra. ¿Y por qué se queda normalmente en el punto de siembra y no se mueve? Por 2 cuestiones: por su gran tamaño, y porque tiene solamente un 2% de apoproteínas, o sea, su carga eléctrica no llega a ser suficiente como para ser atraída por el polo positivo del campo eléctrico. ¿Está? Entonces, si aparece kilomicrón, se queda en el origen o punto de siembra, no se mueve. Y si aparece la IDL, normalmente la IDL aparece ahí al lado de beta, pero más o menos entre beta y prebeta, ahí es la posición que aparecería IDL, generando una beta ancha. Esto ustedes lo van a ver, y se los estoy mencionando,
porque lo van a trabajar en seminario de hiperlipemias, donde van a ver para diferentes estados de hiperlipemias. Hiperlipemia significa que una persona tiene lípidos aumentados en sangre. Para diferentes estados de hiperlipemias van a ver cuál es el lipidograma electroforético que esperan encontrar. ¿Está? Así también yo les puedo dar un lipidograma electroforético patológico, les puedo dar un lipidograma electroforético patológico y ustedes lo van a tener que analizar y reconociendo cuáles son las bandas normales y cómo es un lipidograma normal, tienen que de alguna manera reconocer cómo se encuentra en estado patológico, que eso lo van a estudiar en seminario. ¿Está? Pero si ustedes miran, ahí en este cuadrito encuentran la movilidad electroforética, el kilomicrón en el punto de siembra, la BLDL en prebeta, IDL en beta, al lado de LDL, generando una beta ancha, LDL beta y HDL alfa. ¿Está? Bien. Con respecto a las apoproteínas, chicos, hay algunas que tienen importancia, porque en general, ¿cuál es la función de una apoproteína dentro de la conformación de la lipoproteína? ¿Para qué o cuál es la utilidad que tiene la apoproteína dentro de la estructura de la lipoproteína? En general, todas ayudan a que esta lipoproteína tenga movilidad en un medio que sea acuoso, ¿sí? Le dan hidrosolubilidad a la partícula. Sin embargo, a medida que vayamos viendo hoy los metabolismos, se van a encontrar que algunas apoproteínas tienen funciones importantes, además de conformar la estructura de una lipoproteína y darle movilidad en un medio acuoso. Las que tienen alguna función extra o son ligando para receptores o estimulan enzimas. ¿Está? Además de dar hidrosolubilidad, algunas son ligando para receptores y o pueden ser apoproteínas que regulen la actividad de una enzima. Bueno, ¿qué apoproteínas vamos a encontrar? Vamos a encontrar la ApoA1, que va a estar presente en la HDL y en el kilomicrón, pero esta ApoA1 va a tener más que nada función en la HDL, porque va a darle la estructura al HDL, va a activar una enzima que interactúa con la HDL, que es la LCAT, va a ser ligando de receptores para que la HDL sea reconocida. Acá aparece el receptor SRB1, ¿sí? Que va a tener importancia en el reconocimiento de la HDL a nivel hepático y a nivel de los tejidos esteroidogénicos. Bueno, esta lipoproteína va a actuar como ligando. Después tenemos la B48, que aparece en el kilomicrón. Tiene función estructural, más que nada. La B100, que aparece en la BLDL, LDL y DL, tiene función estructural en el ensamblaje de la BLDL, pero también va a actuar la B100 como una función importante, va a ser ligando para el receptor de LDL. La ApoC2, que aparece en el kilomicrón, la BLDL y la HDL, es activador de una enzima, que es la lipoproteína lipasa 1, que ahora les voy a mencionar, y la ApoE, que está en la mayoría de las lipoproteínas, está en el kilomicrón, en la BLDL, la IDL y la HDL, y es un receptor para dos tipos de, es un ligando para dos tipos de receptores, que son los receptores para LDL y los receptores E. Bueno, yo sobre apoproteínas voy a hablar a lo largo de la clase, así que no hace falta que reconozcan ya las funciones, van a ir surgiendo sus funciones a medida que desarrollemos la clase,
¿sí? Lo que sí me interesa que veamos en detalle, quizás, primero antes de ver metabolismo, son las enzimas que vamos a usar para que ustedes reconozcan por ahí la función catalítica que tienen estas enzimas. Tenemos primero la lipoproteína lipasa 1. La lipoproteína lipasa 1 es una enzima que se encuentra en la superficie de las células endoteliales, de los capilares, del tejido adiposo y del músculo. Ahí la vamos a encontrar fundamentalmente a esta enzima. En general es de síntesis hepática, chicos, ¿sí? Y después se transporta y se ubica en los capilares. Para poder ser funcional esa enzima, necesita la presencia de ApoC2, o sea, la ApoC2 la va a estimular a la lipoproteína lipasa 1. Todas las lipoproteínas que tengan ApoC2 pueden ser sustrato de la lipoproteína lipasa 1, y lo que vamos a observar es que la insulina va a generar una inducción en la síntesis hepática de esta enzima, y los glucocorticoides y la actividad física van a favorecer la presencia de esta enzima a nivel muscular. ¿Cuál es la acción catalítica? ¿Para qué nos sirve una lipoproteína lipasa 1? Es una triglicérido hidrolasa. ¿Qué significa que sea una triglicérido hidrolasa? Significa que es una enzima, significa que es una enzima que va a hidrolizar triglicéridos, va a romper, va a hidrolizar triglicéridos y los va a transformar en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Esta acción triglicérido hidrolasa, chicos, es para todas las lipasas que estudiemos. Cada vez que yo nombre una lipasa, esta va a ser la acción catalítica. Romper un triglicérido y liberar 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Estamos? Después aparece la lipasa hepática. La particularidad de la lipasa hepática es que solo la vamos a encontrar en la membrana de los hepatocitos. Esta también, chicos, se suele llamar lipoproteína lipasa 2, porque es una isoenzima de la anterior. Tiene la misma actividad catalítica, es una triglicérido hidrolasa, sin embargo también puede ser una fosfolipasa. La acción catalítica, la acción catalítica, a diferencia de la anterior, la va a realizar solamente a nivel hepático. En este caso, esta enzima se inactiva por ApoC2, por lo tanto, no va a poder actuar sobre, las lipoproteínas que contengan ApoC2, ¿sí? Va a actuar solamente sobre las lipoproteínas que carezcan de ApoC2, como por ejemplo la IDL y la HDL rica en triglicéridos, ¿sí? Después aparece la LCAT. La sigla LCAT significa lecitina colesterol aciltransferasa. Esta es una enzima de síntesis hepática, pero que circula, va a funcionar en circulación sanguínea. Ahí va a tener su actividad catalítica, y su actividad catalítica en circulación sanguínea la va a tener sobre las moléculas de colesterol. Es una colesterol esterasa. ¿Esto qué significa? Que va a esterificar colesterol. ¿Está? Va a esterificar colesterol. La enzima que la va a estimular y va a favorecer su actividad es la ApoA1, y la única lipoproteína sobre la cual puede realizar esta actividad es sobre la HDL. ¿Está? Después aparece otra colesterol esterasa, otra enzima que va a esterificar colesterol, pero la particularidad es que va a esterificar colesterol
intracelular. Y es la ACAT o acil-coenzima A colesterol aciltransferasa. Acil-coenzima A, colesterol aciltransferasa o ACAT. Esta está a nivel intracelular, no actúa sobre ninguna lipoproteína, pero es necesaria para la esterificación de colesterol intracelular, y después ya vamos a ver en qué situaciones esta enzima tiene importancia biológica. ¿Sí? Bueno, finalmente se las puse más abajo porque el cuadro inicialmente no la traía. Aparece la proteína transportadora de colesterol esterificado, o CETP. Esta proteína transportadora de colesterol esterificado circula asociada a la HDL también, y se caracteriza por hacer un transporte reverso de triglicéridos desde las lipoproteínas ricas en ApoB100 hacia las HDLs, y colesterol desde las HDLs hacia las lipoproteínas ricas en ApoB100. O sea, enriquecen triglicéridos a las HDLs y enriquece en colesterol a las VLDL. En ese proceso va a actuar esta proteína transportadora de colesterol esterificado. Bueno, presentadas las lipoproteínas, presentadas las apoproteínas, presentadas las enzimas, lo único que nos queda ver son los receptores que necesitamos para el metabolismo de las lipoproteínas. Las funciones que van a tener estos receptores es interactuar con las lipoproteínas, a veces para favorecer su metabolismo y otras veces para provocar la endocitosis directamente de una lipoproteína en algún tejido en particular. Entonces, vamos a tener el receptor de LDL. Este receptor de LDL es un receptor para la ApoB100 y la ApoE, cualquiera de las dos puede reconocer, pero la LDL tiene solo la ApoB100, así que si es un receptor para la LDL, va a reconocer en la LDL la ApoB100. Sin embargo, también puede interactuar con otras lipoproteínas como la IDL o el kilomicrón remanente, y en estos sí vamos a encontrar la ApoE para que interactúe con este receptor. ¿Dónde está el receptor para LDL? Bueno, lo tenemos sobre las membranas celulares, en cavidades revestidas con clatrinas, y que están ampliamente distribuidas en todas las células de mi cuerpo. Es el receptor que vamos a encontrar en la mayor parte de las células de nuestro organismo. ¿Sí? Después aparece el receptor E, que es un receptor exclusivamente hepático. Este receptor E va a reconocer, como su nombre lo dice, solamente la ApoE. Acá las lipoproteínas involucradas van a ser el kilomicrón remanente, la VLDL remanente y la IDL, que van a ser reconocidas por este receptor. Los dos receptores que nombré, el receptor de LDL y el receptor E, cuando reconocen a las lipoproteínas, favorecen su endocitosis. O sea, con estos receptores vamos a endocitar las lipoproteínas que son reconocidas. Después aparece el receptor SRB1, este lo encontramos en hígado y en tejidos esteroidogénicos. Va a reconocer la ApoA1, que contiene la HDL, y lo que hace este receptor es favorecer la incorporación de colesterol a los tejidos que contienen a este receptor sin la endocitosis de la HDL. Este receptor toma colesterol de la HDL sin provocar la endocitosis de la HDL.
Luego aparece una proteína muy particular, que es el transportador ABCA1, ¿sí? El ATP Binding Cassette Transporter A1. Este receptor es un receptor que lo vamos a encontrar en todas las células extrahepáticas. Es una proteína que va a interaccionar con la ApoA1 presente en la HDL, y lo que hace es ayudar a la incorporación de colesterol libre para que se formen y se sinteticen las HDLs. El anterior, el SRB1, está de alguna manera involucrado en el catabolismo de las HDLs, y este que acabo de mencionar está involucrada en la biosíntesis de la HDL. ¿Sí? Finalmente, hay un receptor muy particular, que ustedes lo van a trabajar mucho en seminario, cuando hablen de las placas de ateroma, ahí lo van a trabajar de manera un poco más importante, es el receptor scavenger, ustedes ven ahí su nombre. Ese receptor scavenger lo vamos a encontrar fundamentalmente en los macrófagos, y tiene la particularidad de reconocer lipoproteínas modificadas, ¿sí? Cuando hablen ustedes de placa de ateroma, van a hablar de qué son las lipoproteínas modificadas, ¿sí? Y bueno, esas lipoproteínas modificadas, que por causas patológicas se modifican, son reconocidas por estos receptores que exclusivamente están en unas células del sistema inmune que se llaman macrófagos. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, presentado todos los componentes involucrados en el proceso o en el metabolismo de las lipoproteínas, los invito a que trabajemos ahora en el metabolismo de las lipoproteínas. Vamos a ir viendo cómo cada una de ellas se sintetiza y se va degradando, ¿sí? Así que, bueno, acá Marlene me pregunta si cuando medimos triacilglicéridos usamos VLDL, y para medir colesterolemia LDL y HDL, si eso es correcto. Sí es correcto, Marlene, pero te voy a agregar algo más. Cuando nosotros en el laboratorio medimos triglicéridos en un paciente, lo que estamos determinando es qué cantidad de kilomicrón VLDL tiene un paciente, porque son las que son ricas en triglicéridos. ¿Por qué te agrego kilomicrón? Porque a veces en situaciones patológicas aparece el kilomicrón, y cuando tenés una hipertrigliceridemia, no siempre es porque está aumentada una VLDL, a veces es porque aparece kilomicrón en una hipertrigliceridemia. ¿Está? Si yo digo, el paciente tiene valores fisiológicos de triglicéridos, lo único que estás midiendo es VLDL. Pero en condiciones patológicas puede aparecer kilomicrón. Entonces, cuando medís, decís, estoy midiendo kilomicrón y VLDL. ¿Qué pasa? Si tenés condiciones fisiológicas, no está que el kilomicrón está ausente, y solamente estás midiendo las VLDL que tiene la persona. ¿Estamos de acuerdo? Cuando medís colesterol, estás midiendo todas las lipoproteínas que tienen colesterol. Vos bien dijiste LDL y HDL, pero ojo, un quinto de las VLDLs, una quinta parte de las VLDLs aporta colesterol. Entonces, estás midiendo todas las HDL que hay, todas las LDL que hay, y una quinta parte de la VLDL. ¿Sí? Una quinta parte de la VLDL. No aporta mucho,
Pero si vos tenés muy altas la VLDL, te puede dar un leve aumento en el colesterol de ese paciente. Te va a dar una hipertrigliceridemia, un aumento de VLDL, y un leve aumento de colesterol. ¿Por qué? Porque las VLDL también tienen un porcentaje bastante importante de colesterol, te las voy a recordar para que lo veamos. A ver, un segundo, quería ir hacia atrás, acá. Fíjate que tiene un 16% de colesterol. No es mucho, pero es una quinta parte de la cantidad de VLDL que hay, y si tenés aumento de VLDL, indudablemente puede afectar un poquito a la proporción de colesterol. Normalmente las hipercolesterolemias se acompañan con LDL más que nada. ¿Hay un valor específico para que aparece el kilomicrón? No. Jefferson, generalmente lo vas a ver ahora, yo no me quiero meter mucho porque ustedes todo esto lo van a estudiar en seminario, ¿sí? Van a estudiar hiperlipemias. Generalmente cuando hay hipertrigliceridemia y el suero del paciente no es un suero claro, como es normal, es un suero turbio tirando a lechoso, ya van a aprender qué es eso en seminario, ahí pensás en una hiperkilomicronemia. Pero no hay valores. En todo caso tendrías que hacer un lipidograma electroforético y demostrar la presencia de kilomicrón. Y ahí constatás que hay kilomicrón. Pero no tengo en el laboratorio no tengo otra determinación que no sea a través del lipidograma electroforético que exclusivamente me diga está presente el kilomicrón. Lo puedo inferir cuando hay una hipertrigliceridemia y el suero plasma está lechoso, si no, no. ¿Y qué más me preguntan? Si puede aparecer IDL en una situación patológica, sí puede aparecer IDL en situaciones patológicas. No es la hiperlipemia más frecuente, pero puede aparecer, Lilian, tenés razón, y ahí vas a tener aumento de triglicérido y también de colesterol. Los dos te van a aumentar. ¿Por qué? Porque la IDL tiene colesterol y triglicérido en cantidades equimoleculares. Quédense tranquilos que todo esto lo van a discutir, ya vayan preparándose, lo van a discutir en el seminario de hiperlipemias. ¿Sí? Para eso, ahora cuando veamos todos los metabolismos, se van a ir dando cuenta de lo que les estoy contando. Pero está bueno que ya lo empiecen a preguntar, entonces ya empezamos a tener idea. Bueno, saben chicos, si viene el PowerPoint les voy a subir el PowerPoint y les voy a subir un PDF de lipoproteínas. A mí, ustedes saben, me conocen, me gusta trabajar con una pantallita e ir contándoles de manera paulatina cómo se da el proceso, así que voy a dejar de compartir el Power por este momento y los procesos se los voy a ir armando en una pantalla accesoria, para que ustedes vayan viendo cómo es el metabolismo de cada una de las lipoproteínas que vamos a estudiar. Y vamos a empezar con el metabolismo del kilomicrón. Recordando que el kilomicrón transporta lípidos exógenos, fundamentalmente. Entonces, fíjense la particularidad que tengo que tener en cuenta. El kilomicrón se va a sintetizar en el intestino. Y esta es la luz intestinal. Nosotros esto después lo vamos a estudiar, vamos a tener lípidos de la dieta en la luz intestinal, los lípidos de la dieta van a ingresar al intestino, ¿sí? Acá vamos a tener triacilglicéridos de la dieta, vamos a tener colesterol que puede ser libre o esterificado, vamos a tener fosfolípidos, ¿sí? Fosfolípidos también de la dieta, que van a salir de los alimentos que consumamos, ¿sí? Y todos estos a nivel intestinal fundamentalmente se van a asociar a la ApoB48,
que es una apoproteína de síntesis intestinal, y van a formar una lipoproteína muy voluminosa, muy grande, que va a tener fundamentalmente triacilglicéridos en gran cantidad, un 88% de triacilglicéridos, y que va a ser volcada en un inicio a la linfa. ¿Y saben por qué a la linfa? Porque es tan grande, chicos, el kilomicrón, que no puede atravesar las paredes perdón, no puede atravesar los espacios interendoteliales, por eso no puede pasar a la sangre, pasa a la linfa y pasa como un kilomicrón, que lo voy a llamar naciente, porque todavía le faltan algunas cuestiones para tener todo lo necesario para su metabolismo, lo voy a llamar kilomicrón naciente en un inicio. Por linfa va a llegar al conducto torácico. ¿Y por qué al conducto torácico? Porque ahí, en el conducto torácico, todo lo que está en linfa se vuelca a sangre, y de esa manera vamos a encontrar al kilomicrón naciente presente junto con su ApoB48 presente en la sangre. Bueno, llega a sangre el kilomicrón, ¿sí? Llega a sangre el kilomicrón. Acá, chicos, va a interaccionar con otra lipoproteína, que es la HDL. La HDL le va a aportar apoproteínas, le va a aportar la ApoC2 y la ApoE. Estas apoproteínas se las va a aportar la disculpen, puse cualquier cosa, HDL. Es la lipoproteína HDL la que le va a aportar estas apoproteínas, y de esa manera ahora mi kilomicrón naciente ya no tiene solamente B48, sino que también tiene ApoE y ApoC2. ¿Está? ApoE y ApoC2. Perdón, y ya no se va a llamar naciente, ahora se va a llamar maduro. Ay, discúlpenme, disculpen. Cuando recibe estas apoproteínas, ya no se llama kilomicrón naciente, sino que se empieza a llamar kilomicrón maduro. ¿Por qué se llama kilomicrón maduro? Porque tiene todo lo necesario, para poder llevar adelante su metabolismo. ¿Dónde lleva adelante su metabolismo el kilomicrón? El kilomicrón se va a metabolizar en se los voy a poner acá, en los capilares del tejido adiposo y del hígado, del músculo, perdón, del músculo. En los capilares del tejido adiposo y del músculo, el kilomicrón va a empezar a circular por esos capilares, y en esos capilares se va a encontrar con enzimas, que son la lipoproteína lipasa 1, se va a encontrar con estas enzimas, la lipoproteína lipasa 1, que tiene la particularidad de ser una triglicérido hidrolasa. Cuando el kilomicrón circula a través de la ApoE, reconoce al kilomicrón maduro, y es la ApoC2 la que va a estimular a la lipoproteína lipasa 1. Además tengo la B48.
¿Sí? ¿Qué hace la lipoproteína lipasa 1 cuando toma contacto con la ApoE y se activa por la ApoC2? Se desprende. Esta es la ApoE. Acá tengo ahora la lipoproteína lipasa 1, fíjense, va a empezar a circular adherida a la ApoE. Acá aparece la ApoC2, que la va a seguir estimulando, a la lipoproteína lipasa 1. Me falta la B48 para completar todo esto, y esto es el kilomicrón maduro. Bueno, en estas circunstancias, ¿sí? En estas circunstancias, el kilomicrón maduro va a sufrir la acción de la enzima, la acción de esta triglicérido hidrolasa, que va a tomar todos los triacilglicéridos que tiene nuestro kilomicrón dentro de él, va a tomar todos los triacilglicéridos y los va a transformar en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol que, como es hidrosoluble, va a quedar en el medio sanguíneo. Los 3 ácidos grasos van a ser tomados por el tejido adiposo y el tejido muscular. En el caso del tejido adiposo, ¿qué va a hacer el tejido adiposo con esos 3 ácidos grasos que acaba de recibir? Los almacena como triacilglicéridos. O sea, los va a volver a asociar a una molécula de glicerol y los va a volver a guardar como triacilglicéridos. Fíjense, una gran parte de los lípidos de mi dieta se guardan como triacilglicéridos en el tejido adiposo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el músculo? El músculo los va a oxidar, va a hacer una oxidación y los va a utilizar como fuente de energía. Como fuente de ATP. Jefferson me pregunta si, como entra directamente al conducto torácico el kilomicrón, a nivel cardíaco, a nivel de corazón, ¿hay una relación con la aterosclerosis coronaria o nada que ver? Nada que ver, Jefferson. Yo después te voy a contar cómo se forman las placas de ateroma y cuál es la lipoproteína involucrada. El kilomicrón no está involucrado en la aterosclerosis. Bien. ¿Qué le va a ir pasando al kilomicrón en este proceso? Va a ir perdiendo triglicéridos, chicos. Se va a ir descargando de triglicéridos. Los ácidos grasos que se generan o van a ser nuevamente vueltos a transformar en triglicéridos, o se van a usar oxidándose como, digamos, como fuente de energía en el músculo. Es más, el músculo cardíaco va a ser el responsable, justamente de de tomar una importante cantidad de, va a ser responsable de tomar una importante cantidad de triglicéridos y los va a usar como fuente de energía. Y bueno, este kilomicrón, un segundito,
Este kilomicrón va a quedar más chiquitito, se va a desinflar. ¿Y por qué se va a desinflar? Porque acuérdense que el 88% del triglicérido era triacilglicérido, el 88% del kilomicrón era triacilglicéridos, y le estoy sacando todo o la mayor parte de ese porcentaje. ¿Qué es lo único que le está quedando al kilomicrón? Miren que tenían al comienzo, y ahí nos podemos dar cuenta que le está quedando, y le está quedando colesterol y fosfolípidos, ¿no? Porque los triacilglicéridos los fueron perdiendo. Bueno, en algún punto se va a desprender la ApoC2 y va a volver a la HDL. En el momento en que se desprenda la ApoC2, la lipoproteína lipasa 1 deja de tener quien la estimule, deja de actuar. ¿Sí? Ya no va a tener quien lo estimule, deja de actuar la lipoproteína lipasa 1, y nos queda una partícula mucho más pequeñita porque ya no tiene triglicéridos prácticamente en su conformación, le queda solamente ese mínimo porcentaje de colesterol y fosfolípidos que tenía, le queda la ApoE y la ApoB48, y ahora adopta el nombre de kilomicrón remanente. ¿Sí? Ahora se llama kilomicrón remanente. ¿Está? Bueno, este kilomicrón remanente va a tener un destino. Este kilomicrón remanente va a tener un destino. Se va a ir al hígado. En el hígado nosotros tenemos los receptores E, si se acuerdan, que reconocían la ApoE de este kilomicrón remanente. Esto va a favorecer la endocitosis del kilomicrón remanente, y a partir de la endocitosis nos va a quedar el colesterol exógeno, ahora dentro del hígado, los fosfolípidos exógenos dentro del hígado, y nos van a quedar los aminoácidos que surjan del catabolismo de las lipoproteínas una vez que son endocitadas dentro del tejido hepático. ¿Sí? Los triacilglicéridos son volcados fundamentalmente en el tejido adiposo y en el tejido muscular, y el colesterol y fosfolípido de la dieta va a llegar al hígado. Acá, chicos, entiendan que si ustedes tienen una dieta rica en colesterol, vamos a inundar al hígado de colesterol, porque cuanto más colesterol consumamos con la dieta, quizás mayor porcentaje de colesterol puede tener este kilomicrón, y más colesterol va a ser transportado al hígado. Todo el colesterol de la dieta queda dentro del hígado. ¿Sí? Y acá pueden ver, chicos, por qué yo les digo que el kilomicrón transporta lípidos exógenos. Lo pueden ver a la perfección. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? A ver. Me preguntan si la 1, si existe, estaría ya desde el kilomicrón naciente. Sí, Marlene, está desde el... Es más, la 1 y la 2 estaría desde el kilomicrón naciente, pero no tiene funciones importantes en el metabolismo. Ves que no la menciono prácticamente. La quieren mencionar, no es incorrecto, está bien, la pueden mencionar. Es más, va a ser parte de las apoproteínas que le devuelvan después a la HDL cuando se transforma el kilomicrón remanente. ¿Sí? Pero bueno, no hay problema. Si la mencionan está bien, si no la mencionan también está bien, porque no tiene ninguna función importante. Bueno,
¿Estamos hasta acá? Bien, yo les cuento que voy a aprovechar, para no abrir otra pantalla, voy a aprovechar esta misma pantalla para hablar de la BLDL. Voy a borrar algunas cositas voy a borrar, y con lo mismo voy a hablar de la BLDL. ¿Por qué? Porque la BLDL tiene un metabolismo muy semejante al del kilomicrón. ¿Cuál es la diferencia entre el kilomicrón y la BLDL? La diferencia fundamentalmente la voy a encontrar porque la BLDL no se sintetiza en el intestino como se sintetiza el kilomicrón, sino que se va a sintetizar en el hígado. ¿Está? Así que un segundito, así ganamos tiempo después explicando el resto. Parte de esto se va a quedar. Denme un segundito. Esto acá. Esto acá. Y acá. Y ¿qué más vamos a borrar? Esto vamos a borrar acá. Y esto. Ya estoy con ustedes, chicos. Bueno, mientras termino de borrar, les voy contando. Vamos a decir que la BLDL se sintetiza en el hígado y lo hace a partir de lípidos endógenos, y utilizo el término endógeno porque en general vamos a considerar que la BLDL es una lipoproteína rica en kilomicrón, rica en triglicéridos, disculpen. La BLDL es rica en triglicéridos y la particularidad que tiene es que van a ser triacilglicéridos de síntesis endógena, o sea, sintetizados por el propio tejido. Este es el hígado. ¿Sí? Metabolismo de la BLDL. Bueno, además de triglicéridos de síntesis endógena, para formar BLDL necesito colesterol endógeno, necesito fosfolípidos endógenos, pero recuerden que estas moléculas de colesterol y de fosfolípidos endógenos pueden ser las que trajo el kilomicrón y las dejó en el hígado, que una vez que quedaron dentro del hígado ya son propios del tejido hepático, ¿sí? Así que, ojo, si ustedes tienen una dieta rica en colesterol y el kilomicrón trae mucho colesterol digamos, al tejido hepático, vamos a enriquecer con colesterol que ingresó por la dieta a nuestras BLDLs. Bien. ¿Cómo funciona todo este mecanismo? Una vez que tengo estos lípidos que yo les acabo de mencionar, una vez que los tengo, vamos a asociarlos a una ApoB100, que es una apoproteína de síntesis hepática. La B100 aparece acá, y se forma una BLDL naciente que directamente es volcada a sangre. Esta BLDL naciente empieza a circular por sangre
y en algún momento toma contacto con las apoproteínas, se transforma en una VLDL madura, ¿sí? En una VLDL madura, que ahora como VLDL madura tiene todo lo necesario para poder ser metabolizada. ¿Cómo es metabolizada la VLDL madura? También en los capilares del tejido adiposo y del tejido muscular, va a tomar contacto con la LPL1, que va a estar ahí colgadita de la luz de los capilares por una molécula de paransulfato, y una vez que contacte con la ApoE y se estimule por la ApoC2, se va a soltar de la membrana de los capilares y va a empezar a circular unida ahora a esta lipoproteína VLDL madura. ¿Qué va a hacer la lipoproteína lipasa? Va a empezar a degradar los triglicéridos, ¿sí? Va a degradar una importante cantidad de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El destino de los ácidos grasos es exactamente el mismo, ¿sí? Va a, en el tejido adiposo, resintetizarse y almacenarse, y en el músculo se van a oxidar como fuente de energía. Una vez que ha perdido gran parte de sus triglicéridos, en determinado momento se desprende la ApoC2. Cuando se desprende la ApoC2, ya no puede seguir actuando la lipoproteína lipasa 1, y nos queda una lipoproteína más pequeña que conserva la ApoE y conserva la ApoB100, y que va a ser una lipoproteína que va a tener cantidades equimoleculares de colesterol y triglicéridos. O sea, en realidad planteo que acá no se van a perder todos los triacilglicéridos, sino que una pequeña parte de los triacilglicéridos se van a conservar, nos van a quedar cantidades equimoleculares de colesterol y triacilglicérido, y lo que se nos va a formar es una IDL. ¿Sí? Se forma la lipoproteína IDL. Bueno, esta lipoproteína IDL tiene dos posibles destinos. Puede viajar al hígado, en el hígado ser reconocida por receptores E a través de su ApoE, la IDL con su ApoB100 va a ser reconocida por los receptores E y va a ser una endocitosis. Acá va a dejar triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos y aminoácidos. Al degradarse las apoproteínas, deja su contenido la IDL dentro del hígado. Y la segunda posibilidad también es en el hígado, pero es a través de la circulación de los capilares, a través de la circulación por los capilares del hígado. Acá se va a encontrar con la lipasa hepática, la IDL con su ApoE y su ApoB100, se va a encontrar con la lipasa hepática, que también es una triglicérido hidrolasa, y también lo que va a hacer es tomar los triacilglicéridos que le quedaron acá y transformarlos en 3 ácidos grasos y un glicerol, que ahora van a ir al hígado
para ser utilizados. ¿Sí? En este punto también va a perder la ApoE, se le va a desprender la ApoE, va a quedar soluble y va a ser degradada por proteasas plasmáticas. Y esta IDL, una vez que pierde prácticamente todos los triglicéridos y se queda únicamente con la ApoB100, porque también perdió la ApoE, se transforma en una nueva lipoproteína que es la LDL. Una vez que perdió prácticamente todos los triglicéridos con la lipasa hepática, se transforma en la LDL. Lo que vamos a ver ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta con este metabolismo, lo que vamos a ver ahora es qué hacemos con esa LDL. ¿Está? Se acaba de formar la LDL. Voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir una nueva pantalla y en esa nueva pantalla vamos a ver qué le ocurren a las LDLs. Un segundito. Ay, perdón. No era esto lo que quería compartir. Bueno, vamos a hablar ahora de qué nos pasa con la LDL, del metabolismo de la LDL. Les cuento. Todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen receptores para BCA, que son los famosos receptores para LDL que yo les mencioné. Estos están en todos los tejidos. Estos receptores van a reconocer la ApoB100 de nuestras LDLs que están en sangre. Voy a tener bastante LDL dando vuelta. Por cada VLDL que metabolice hay una LDL. Y la particularidad de estas LDLs es que van a buscar aquellos tejidos donde estén expuestos estos receptores, y digo estén expuestos porque solamente se exponen ante la necesidad de colesterol de un tejido. ¿Y cuando un tejido necesita colesterol? En general siempre necesita, porque el colesterol es utilizado para la reposición de colesterol de membranas celulares. Las membranas celulares se están regenerando constantemente y en esas condiciones vamos a usar colesterol para eso, ¿sí? Y también algunos tejidos en particular necesitan colesterol para fabricar hormonas esteroideas o para fabricar ácidos biliares, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál es la necesidad de la célula de colesterol, expone o no expone este receptor, y ya vamos a ver por qué. Una vez que se une la LDL al receptor, hay una endocitosis, y a partir de la endocitosis de la LDL va a aparecer colesterol libre dentro de las células. Como les dije, el colesterol libre se va a usar para membranas celulares o para la síntesis de hormonas esteroideas o ácidos biliares. Entonces, si necesita colesterol lo expone, y ahora vamos a ver por qué cuando no necesita colesterol este receptor desaparece. Es por eso que las LDL tienen que salir a buscar a ver qué tejidos tienen receptores disponibles, ¿sí?
Bueno, ¿qué pasa? Normalmente, chicos, entra más colesterol de lo que la célula necesita y hay un excedente de colesterol dentro de la célula. Ese excedente de colesterol va a inactivar la síntesis de receptores para ApoB100, o sea, en presencia de ese excedente de colesterol, luego que una LDL ingresa y deja un excedente de colesterol dentro de la célula, se dejan de expresar los receptores, desaparecen estos receptores, ya no aparecen más en la membrana. También lo que vamos a observar es que se inhibe a la enzima HMG-CoA reductasa, se inhibe a la enzima HMG-CoA reductasa, que es la enzima para la síntesis endógena de colesterol. Y con esto que les estoy diciendo, que si bien todas las células pueden sintetizar colesterol, en general toman colesterol de las LDLs. ¿Y por qué? Porque los procesos de biosíntesis son endergónicos, y entre gastar energía y poder tomar colesterol de las LDLs, las células prefieren tomar colesterol de las LDL y no gastar energía para hacer una síntesis endógena. Ahora bien, cuando hay excedente y ya hay suficiente colesterol dentro de la célula, nos aseguramos que no haya síntesis endógena para que no se sobresature más a esta célula de colesterol. Y finalmente, se estimula la enzima ACAT, la coenzima A, colesterol aciltransferasa, ACAT, que lo que hace es tomar ese colesterol libre que está en exceso y que está en excedente, transformarlo en colesterol esterificado, y a partir de ahí hacer un almacenamiento de colesterol dentro de la célula. El colesterol que la célula no utiliza, lo almacena, lo guarda, e impide, por estos mecanismos anteriores que dije, que la célula se siga saturando de colesterol. Hasta que esta célula no use el colesterol que tiene almacenado, hasta que no use el colesterol que tiene almacenado, no va a volver a expresar los receptores para ApoB100 en su membrana. Y esto nos lleva a una situación que lo van a trabajar en seminario, en el seminario de infarto agudo de miocardio, van a trabajar esto. ¿Y cuál es la situación? Chicos, nosotros normalmente tenemos dietas que son hipercolesterolémicas. Y ante una dieta hipercolesterolémica, normalmente vamos a tener la mayor parte de nuestros tejidos saturados de colesterol. En consecuencia, la mayor parte de nuestros tejidos no va a tener expresado el receptor para ApoB100. ¿Y eso qué va a provocar? Que las LDLs no encuentran tejidos donde metabolizarse. Como consecuencia, las LDL se van a acumular en sangre, van a aumentar, y el paciente va a tener una hipercolesterolemia, porque las LDL no se pueden metabolizar, ya que todos nuestros tejidos tienen suficiente colesterol. Yo saturé mis tejidos de colesterol, y las LDL se quedan en sangre sin poder metabolizarse. En ese caso, cuando quedan días enteros sin ser incorporadas en tejidos, las LDL se pueden oxidar porque van a ser sustratos de radicales libres, o se pueden glicosilar porque van a ser sustratos de excesos de glucosa, sobre todo en pacientes con diabetes. Estas LDLs modificadas, oxidadas o glicosiladas, una vez que sufren este proceso de modificación, ya no pueden ser reconocidos por más que vuelvan a aparecer los receptores,
y van a ser LDLs que van a quedar de por vida circulando en sangre, pero tienen una capacidad. ¿Cuál es la capacidad de las LDLs modificadas? Bueno, generalmente estas LDLs modificadas pueden atravesar el endotelio de arterias o grandes vasos, pueden ubicarse en la íntima, acá va a estar la LDL oxidada o la LDL glicosilada, y acá van a resultar sustrato de los receptores scavenger de los macrófagos, que las van a reconocer, las van a fagocitar, y acá comienza la formación de las placas de ateroma. ¿Por qué comienza la formación de las placas de ateroma? Lo van a estudiar en seminario, no me quiero meter en eso, simplemente porque estos macrófagos no las pueden metabolizar adecuadamente y ellas van a quedar acumuladas y se va a formar un foco inflamatorio crónico. Foco inflamatorio crónico que va a provocar aumento de la permeabilidad y va a hacer que ingresen más LDLs modificadas y se genere un acúmulo de lípidos en las placas de las íntimas, de las arterias. Cómo se forma todo esto y las consecuencias lo van a ver en seminario. Pero son las LDLs modificadas las que fundamentalmente van a desencadenar todo esto. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre el metabolismo de la LDL? Si no, vamos a pasar al metabolismo de la HDL, que es el último metabolismo que vamos a estudiar. Metabolismo de la HDL. Genial. Les cuento. Para que se formen las HDLs necesitamos en los tejidos extrahepáticos la presencia del receptor ABCA1 y secretado por el intestino o el hígado necesitamos una ApoA1, una ApoE, una C2 y una D, que se van en sangre, van a ser volcadas a sangre, y en sangre se van a de alguna manera asociar, se van a asociar formando un complejo multiproteico. Acá también va a aparecer asociada una enzima que es la LCAT, que siempre también es de síntesis hepática y siempre nos va a aparecer unida a la ApoA1, que es la apoproteína que lo va a estimular a esta LCAT. En contacto con esta proteína ABCA1, que tiene dos funciones, normalmente esta proteína ABCA1 lo que hace es el transporte de todo el colesterol libre que está en la capa interna de la membrana celular. Esto es una membrana celular. Todo el colesterol que está en la capa interna lo expone en la capa externa, y interaccionando con las apoproteínas ayuda a la incorporación de colesterol, aunque también ayuda a la incorporación de fosfolípidos. También se van a incorporar fosfolípidos, y así vamos a formar una partícula que en el centro no va a contener, el centro va a estar vacío, no va a contener nada, porque los lípidos que yo acabo de incorporar son todos anfipáticos
y se van a asociar a las apoproteínas formando solamente la parte periférica de esta lipoproteína que se llama HDL naciente. En circulación sanguínea, esta HDL naciente va a sufrir la acción de la LCAT sobre las moléculas de colesterol libre. Lo que hace la LCAT es esterificar el colesterol libre, y cuando el colesterol libre se esterifica deja de ser anfipático y se vuelve hidrofóbico. Cuando el colesterol se vuelve hidrofóbico, se ubica en el centro de la lipoproteína, abandona la periferia, y ahora se nos va a formar una lipoproteína con todas sus partes, un centro hidrofóbico lleno de colesterol esterificado, y una periferia que todavía contiene algo de colesterol libre y fosfolípidos, y que contiene a las apoproteínas, la A1, la C2, la E y la D. Esta se llama HDL3. Esta lipoproteína que se acaba de formar se llama HDL3, donde ya empezamos a esterificar el colesterol. Acá sigue la LCAT asociada. Esta lipoproteína va a ceder ApoC2 y ApoE al kilomicrón naciente y a la VLDL naciente. Va a seguir tomando, va a seguir incorporando colesterol libre, va a seguir incorporando colesterol libre que por la LCAT va a seguir siendo esterificado y se va a transformar en una lipoproteína que va a tener muchísimo más colesterol esterificado que la anterior, va a ser mucho más rica en colesterol esterificado que la anterior. Le va a quedar algún fosfolípido por acá. Va a conservar la ApoA1, la ApoD, y se va a llamar HDL2. La HDL2 sería nuestra HDL madura, ¿sí? Podríamos considerarla nuestra HDL madura. ¿Qué hace esa HDL2? Bueno, esa HDL2 va a viajar al hígado. Normalmente su mayor metabolismo es en el hígado. Acá tengo el receptor SRB1. Con la ApoA1 interactúa y lo que ocurre en esta interacción a nivel hepático, lo que ocurre con esta interacción a nivel hepático es que este receptor lo que favorece es la internalización directa, el flujo, la difusión directa de colesterol esterificado al interior del tejido hepático. De esa manera, esta HDL2 va a perder colesterol y luego de un tiempo se va a desprender como una partícula con mucho menos colesterol esterificado de lo que tenía cuando fue al hígado, que conserva la ApoA1 y la ApoD, y que es nuevamente una HDL3 que puede otra vez recircular por los tejidos y volver a transformarse en HDL2.
va al hígado como HDL2, se descarga de colesterol, como no hay endocitosis, simplemente se descarga de colesterol, sale del hígado con menos colesterol, como una HDL3, y vuelve a circular por todos los tejidos, haciendo el transporte retrógrado de colesterol. En este contexto, chicos, yo a esta HDL la voy a llamar antiaterogénica. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a llamar antiaterogénica? Porque saca colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Cuando ustedes le sacan colesterol a una célula, chicos, de su membrana, la obligan a que tenga que reponer ese colesterol. ¿Y cuál será el mecanismo que usábamos para reponer colesterol? Esa célula tiene que internalizar una LDL, tomar colesterol de la LDL y reponer el colesterol que la HDL le acaba de sacar. ¿Con esto qué estoy favoreciendo? Que los tejidos aumenten su utilización de LDLs y evitamos que la LDL se vuelvan aterogénicas. Repito, la HDL saca colesterol de los tejidos y los lleva al hígado. Con esto obliga a los tejidos a que capturen LDLs para reponer el colesterol que ha sido removido. Y con esto disminuimos los niveles de LDL en sangre y evitamos que las LDL se vuelvan aterogénicas o proaterogénicas. Por eso decimos que la HDL es antiaterogénica. ¿Está? Bueno, les cuento que no es el único metabolismo que puede sufrir la HDL2, su viaje al hígado y la pérdida de colesterol. En mínima cantidad en pacientes con triglicéridos normales, en mínima cantidad en pacientes con triglicéridos normales, esta HDL2 va a interaccionar con una VLDL a través de la CETP, le va a pasar colesterol esterificado, a la VLDL, y acá la VLDL le va a pasar triacilglicéridos, de modo que se me va a formar una HDL2 rica en triacilglicéridos. Se me va a llenar de triacilglicéridos la HDL2. En esta condición va a ir al hígado y va a ser atacada por la lipasa hepática. ¿Por qué puede ser atacada por la lipasa hepática? Porque la HDL2 ya no tiene ApoC2. La HDL2 ya no tiene ApoC2. Acuérdense que la ApoC2 inactivaba la lipasa hepática. ¿Qué va a pasar? Va a venir mi HDL2 rica en triacilglicéridos. Va a venir. Vamos a dibujarla. Va a venir. Esta va a hidrolizar los triglicéridos, va a hidrolizar en 3 ácidos grasos y un glicerol. Se va a romper todo el contenido y lo que se me va a liberar es una ApoA1 desnuda y una ApoD desnuda. Salen las apoproteínas solitas, ya sin ningún tipo de lípido. Normalmente esto trae una consecuencia. A veces estas apoproteínas pueden volver al comienzo y volver a cargarse de lípidos. Sin embargo, muchas veces estas apoproteínas van a dirigirse al
al riñón y se van a perder por orina porque son muy pequeñas. ¿Sí? ¿Eso qué va a provocar? Este metabolismo que acabo de explicar, ¿qué va a provocar? Que muchas veces yo pierda HDLs, porque las apoproteínas, en vez de volver, se pueden perder por riñón. Este es un metabolismo que muchas veces hace que yo pierda HDL. Pierda mecanismo antiaterogénico. Les cuento, este metabolismo de la HDL2 es frecuente en personas hipertrigliceridémicas. Por eso, cuando ustedes estudien hiperlipemias, van a estudiar que las personas con hipertrigliceridemia tienen bajos niveles de HDL, sobre todo las que tienen aumentadas las VLDLs. Los pacientes que tienen hipertrigliceridemia por aumento de VLDL tienen disminución de HDL, o sea, pierden protección antiaterogénica por este metabolismo a través de la CETP que acabo de explicar. El resto de las personas que tienen lípidos normales, este mecanismo es, digamos, normal. Pero en los pacientes hipertrigliceridémicos esto está exacerbado. ¿Está? Bueno, chicos, este es el metabolismo de la HDL y la consideramos antiaterogénica. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre esto, algo que quieran saber. Yo esta grabación se las voy a subir para que la puedan volver a revisar si quieren. Y como les dije, les voy a subir un PDF sobre lipoproteínas. ¿Está? ¿Preguntas sobre esto? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco que estén del otro lado y los invito a los teóricos de la semana que viene, donde ya vamos a empezar con anabolismo y catabolismo de lípidos, ¿sí? Ahí ya vamos a ir viendo procesos, cómo sintetizamos triglicéridos, cómo degradamos, etc. ¿Está? Bueno, buen final de semana para todos. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chicos. Nos Chao, vemos. profe, hasta luego. Chao, profe.